Gracias. Bueno, perdón por las demoras con las cuestiones técnicas, que somos todos bastante novatos acá en este asunto. Bueno, buenos días, buenos mediodías, buenas tardes para todos. Comenzamos entonces nuestra sexta reunión del seminario de este año. Le puse como título del objeto de la sexuación. No es un título que me guste mucho, pero marca una parte del recorrido, por lo menos. La vez pasada, hola, ¿qué tal, Clarisa? La vez pasada, voy a poner acá el puntero, así ya podemos empezar. Listo. Se ve, ¿no? Ahí lo de busca del singular, entonces. Sí, perfecto. Bien, bárbaro. Les decía que la vez pasada empezamos a explorar el segundo tercio de la enseñanza de Lacan, discutiendo los seminarios 10 y 11 y la única clase del seminario inexistente, a la luz de la pregunta ¿a qué apunta el análisis? Dado que estos seminarios procuran elucidar qué es ese objeto A, causa real del deseo, en el que entre 1962 más o menos y 1971 Lacan sitúa lo singular, o sea, la meta y el rumbo del análisis. Les dije que las preguntas... Es que no te sí. vemos. ¿No me ven a mí? No. A ver, vamos a ver si puedo resolver ese problema. Yo que me había peinado especialmente. ¿Cómo hago? A ver. Creo que... ¿Vos ves, Gerardo? ¿Ves la letra Sí, GA? sí, sí. Ahí estás. Ahí te vemos. Ahí está. Bueno, se nota que estoy peinado, ¿no es cierto? Perfecto. Perfecto. Bueno. Lo que no sé es cómo hago para retomar. Acá está. Sí, les decía entonces que durante esos años, ¿qué tal, Susana? Durante esos años es que Lacan concebía que lo singular estaba situado en un objeto A entendido como real. Y que las preguntas a qué apunta el análisis y cuál es el lugar del analista tienen una misma respuesta y que son solidarias de una tercera, digamos, que es ¿qué es un analista? ¿Sí? La pregunta cuya X puede dar vida a la escuela en el sentido de Lacan. Dada la importancia de estos asuntos, bajé un cambio, y aunque no me arrepiento de la decisión, eso me impidió agotar todo lo que tenía pensado decirles y que había dividido en 6 tramos, de los cuales solo completé 4. Amor y deseo, principio de placer, deseo de gozar y pulsión. Respecto del último en particular, me sorprendieron las reiteradas caídas de Lacan por el tobogán biológico en estos seminarios, que la verdad que por largos momentos parecen lecciones de anatomía. Del quinto punto sobre el objeto solo vimos unas pocas cosas. Voy a repasar las más relevantes para lo que veremos hoy. Empecé oponiendo los Wahrnehmungszeichen, ¿sí? Los signos de percepción, que Freud plantea como primera huella o inscripción, o sea, escritura de la Carta 52, ¿no? Oponiendo eso, decía, a los significantes con que Lacan los equipara, ¿sí? O sea, para Freud son transcripciones, para Lacan son significantes, ¿sí? Y las dos cosas no son la misma cosa, porque una inscripción es una escritura y por lo tanto en ella vale el principio de identidad, mientras que los significantes no son idénticos ni siquiera a sí mismos. Entonces no conviene equiparar ligeramente a ambas cosas porque tienen lógicas muy distintas, y además me interesa particularmente señalar esto porque lo que llamo réplica indicial está hecho de huellas, es decir, de escrituras, y por lo tanto no son significantes, ¿sí? Esto es importante.
Bueno, entonces, ¿en qué está? Lacan necesita, además, que esos Wahrnehmungszeichen, esos signos de percepción, sean significantes para poder explicar, si no, no podría explicar la metonimia del deseo, ¿sí? Pero aquí no solamente no necesitamos esto en lo que estamos siguiendo ahora, sino que además les mostré que el objeto A se constela a partir de rasgos, que no son entonces significantes, sino escrituras. También notamos que la premisa universal del falo, por ejemplo, visto en el caso de Juanito el año pasado, prueba el carácter constelado del objeto a partir de unos pocos rasgos singulares de goce, ¿no? Estudiar la distancia y la relación también entre rasgo y objeto, como lo hacemos, es además, según Lacan, la clave, lo fundamental del análisis, ¿sí? Mantener la distancia entre el rasgo y el objeto, ¿sí? La elección amorosa, por ejemplo, se apoya en elementos discriminativos, dice Lacan, o sea, rasgos de goce ligados a vivencias marcantes, ¿sí? Es decir, no se apoya en objetos, sino en esos elementos, ¿sí? Y esto incluye muchas cosas, en particular lo que conocemos desde Freud como las condiciones fetichistas, ¿sí? Y entre la vez pasada y esta, Miller dio de eso un ejemplo personal que quizás ustedes vieron hace poco, porque circuló mucho por las redes, yo lo incluí en mi Facebook, ¿sí? Que lo resumo así. Dice, en las mujeres me atrae sobre todo esa línea ondulante que Hogarth, William Hogarth, el pintor decimonónico, llamó la línea de la belleza, ¿sí? The Line of Beauty, ¿sí? Dice, si esa ondulación se presenta en una mujer, despierta mi deseo, comenta Miller, ¿no? Hablando con unos rusos, creo. Dice, ese elemento, subrayo la palabra elemento, ¿sí? Ese elemento apareció a mis 6 años. Dice, me fascinó una imagen de mujer fatal entre gánsteres y detectives en una tira cómica surgida de una novela de Peter Cheney. ¿Sí? Aquí tienen el autor, Peter Cheney, aquí tienen una de las tantas novelas del tipo, y aquí tienen la famosa línea sinuosa, la línea de la belleza, ¿sí? Que tiene este carácter de rasgo singular de goce, digamos, que ha funcionado como réplica indicial para Miller mismo, ¿sí? O sea, escucharon bien, ¿no? La clave es el elemento, ¿sí? No el objeto, ¿sí? Que podríamos decir la mujer, digamos, sino el elemento, es decir, esa línea. Por eso les dije la otra vez que al acercarnos al objeto del deseo, quizás no nos acercamos a nuestra imagen, como dice aproximadamente Lacan, por lo menos, sino a los rasgos de goce con los que constelamos ese objeto. De ahí que pueda producirse ciertas desilusiones, ¿no? Y terminé eso, digamos, que estaba diciendo, comparando el final del análisis con el final de la película Matrix, ¿no? Es decir, correspondería al hallazgo de los rasgos singulares de goce con que hemos constelado nuestros objetos, forjado nuestros fantasmas e incluso elegido a nuestro analista, ¿sí? Para mi sorpresa, en una clase del seminario 13, dedicado al objeto del psicoanálisis, que es una de las pocas clases del seminario de Lacan que yo nunca había leído, Lacan habla de la constelación del objeto, ¿sí? En un par de lugares, cuya unidad, la unidad del objeto constelado a partir de allí, no veo por qué adscribir a un sujeto unificador, como lo plantea allí Lacan,
ya que esa es la función misma de lo imaginario. No necesitamos agregar un sujeto que unifique, si eso es lo que hace el imaginario solo, con independencia del sujeto. Digamos, el sujeto es más bien un efecto de eso, ¿sí? No el agente de esa unificación. Podemos así entender que el objeto A carezca, como dice Lacan, de toda objetividad, ¿sí? Porque en definitiva es una fantasmagoría constelada a partir de rasgos singulares de goce, ¿no? Lacan dice muy bien que cada objeto del deseo tiene detrás de ese deseo como causa, ¿sí? Como causa esa constelación, ¿sí? Y eso es lo que le da esos caracteres de extimidad que dificultan situarlo. ¿Dónde está? Del lado del que chupa, del lado del que chupado, por ejemplo, ¿no? Y estas cosas, ¿sí? Eh, Parece que hay alguien que... eh, olvido silenciar. Voy a silenciar a todos y después, Diego, te pido que vuelvas a conectarte, ¿ok? Tu micrófono. Ahí está. ¿Está? Sí, sí. Bien. Entonces, estaba señalando, digamos, este problema, ¿no? De dónde se sitúa ese objeto, está delante, está detrás, está del lado del que chupa, del que chupado, del interior, del exterior. Toda esta noción que finalmente Lacan condensa en la idea de eximidad y a la que Miller le dedicó un curso entero, ¿no? Pero todo eso tiene que ver con el hecho de que si lo pensamos como un objeto constelado sobre la base de rasgos singulares de goce, esos rasgos singulares de goce son míos, pero tienen que ver con la marca que deja el objeto. Entonces, ¿dónde están? ¿Adentro o afuera? No es una pregunta que tenga ningún sentido, sobre todo que la topología del adentro y del afuera no tiene mucho sentido. Hay que pensarlo como en un espacio abstracto, digamos, no en el espacio de 3 dimensiones en las que caminamos. ¿Sí? Asimismo, esto permite impugnar que el análisis apunte a reconocerse en A, en el objeto A, que era lo que planteaba Lacan en esta época, porque hay que desmontar el objeto y hay que despejar los rasgos con que se lo consteló, ¿sí? Situar en ellos esa reserva última libidinal que plantea, que planteaba Freud, digamos. Una reserva, además, que hay que entender como no una reserva última, sino única, digamos, sino múltiple, ¿sí? Y en este sentido, lo que A, el objeto A, tiene de irreductible, ¿sí? Eso irreductible del A, no es del orden de la imagen, como plantea el seminario 10 Lacan, ni tampoco es indecible, ¿sí? Porque por ser marca, ¿sí? Es algo legible, ¿sí? No es indecible, sino legible, ¿sí? Y tal es el motivo último por el cual no puede aprehenderse en la imagen, ¿sí? Ese objeto A, ¿sí? Sea especular o de otra índole, ¿sí? Desde el seminario 9, Lacan considera que ese objeto A es real, aquí lo dice con todas las letras en el seminario 13, y ya a lo largo de años, en muchas ocasiones he mostrado que luego Lacan se va a retractar de eso y va a reconocer su carácter de semblante, ¿sí? Que el objeto A es un semblante, ¿sí? Algo muy afín, digamos, a la noción de constelación con la que venimos trabajando. Esto entonces implica que debemos mirar críticamente todas esas sustancias episódicas suyas del objeto A, que Lacan creyó hallar en los objetos oral, anal, escópico y vocal, ¿sí? Es lo que vamos a hacer ahora, inmediatamente, ¿sí?
Me voy a detener bastante en eso porque van a ver que es un punto donde el tobogán biológico también aspira a Lacan, lo chupa, lo toma, y eso da lugar a problemas, bueno, que vamos a tener que discutir. Entonces vamos a comenzar por el objeto oral que, para empezar, Lacan no distingue netamente de entrada de su soporte biológico, si bien él separa la necesidad instintiva de lo que sería la pulsión, ¿no? Este, eh, pero ¿por qué esta concerniría solamente a la erogeneidad bucal, como dice Lacan, ¿no? ¿Por qué su objeto, por ejemplo, habría de ser el pezón o el biberón, ¿no? Como lo dice, ¿sí? Lejos de ser esenciales, como dice Lacan, ¿sí? Esas referencias biológicas a la necesidad, ¿sí? Son cosas que más bien despistan e imputan, realmente terminan por eso mismo imputando demasiadas cosas a la dialéctica significante que después es sobreimpuesta a todo esto, ¿no? Demasiadas cosas realmente. Les digo algunas cosas, por ejemplo. El, el objeto oral, ¿sí? El objeto de la pulsión oral. ¿Es el seno? No, no es el seno. La angustia infantil ante la falta de la madre. ¿Es algo que se produce por el agotamiento del pecho? Tampoco, ¿sí? La relación con la mama, por ejemplo, ¿sí? Con la mama con una sola M, no con la mamma en italiano. La relación con la mama, ¿es algo que va a devenir necesariamente objeto fantasmático? No necesariamente. ¿Qué tiene que ver además la fisiología del organismo con el objeto del deseo? ¿Sí? Son cosas realmente muy llamativas, sobre todo en este seminario 10, ¿no? ¿Acaso el goce de chupar, ¿sí? Se sitúa en los labios o en la lengua? ¿Por qué no en la nariz, por ejemplo, que huele la leche, o en la mano que toca la teta, ¿sí? O en otro lugar, qué sé yo, en el cerebro? Lacan decía que pensaba en los músculos del entrecejo, por ejemplo, ¿no? Digamos, estas localizaciones un poco burdas que tienen que ver con una concepción bastante ingenua del cuerpo, y del organismo inclusive también, me parece que son cosas que deberíamos erradicar de nuestro modo de pensar. Bueno, la separación del objeto solo es castración, como lo llama Lacan en este seminario 10, a mi entender, digamos, solamente es castración por el hecho de que acota temporariamente un goce, ¿sí? Y no porque tenga un agente externo, ya que el niño juega con esa separación. Si bien decir que haya un deseo de destete a mí me parece muy excesivo, realmente. Pero sí que juguetea, digamos, suelta el pezón, lo vuelve a agarrar, en fin, esas cosas. Hay que mirar a los chicos las cosas que hacen. Eh, la referencia biológica, entonces, lejos de instruir, les decía, nos desorienta y da al lenguaje un peso exagerado, ¿sí? Por ejemplo, es cierto este, que la envidia eh, no nace de una necesidad, ¿sí? Lacan lo subraya muy bien, seminario 11, ¿sí? No nace de ninguna necesidad, porque su objeto realmente puede carecer de utilidad, como pasa con cualquier goce, ¿sí? El goce es lo que no sirve para nada, decíamos Lacan un poco más adelante. Pero eso no hace de él un objeto de satisfacción, ¿sí? Cosa que solo el principio de placer lleva a hipotetizar, ¿sí? Eh, Lacan dice, eh, a ver, no sé por qué me desapareció la pantalla. Ah, alguien abrió otra reunión en paralelo. Ah, ya veo cuál es el problema. Discúlpenme un segundito. Eh,
Ahí está. Bueno. ¿Ustedes están viendo la pantalla esta? Sí, la del seminario 11, Sí, Gerardo. no, a mí me desapareció la posibilidad de... Ahí está. Listo. Sí, la del seminario 11. Está funcionando muy raro hoy el Teams, la verdad. Bueno, eh, ¿dónde estaba? Que me perdí un poco. Ah, sí, sí, decía que no había por qué suponer que se tratara de un objeto de satisfacción el pecho, porque eso es algo que solamente el principio de placer lleva a hipotetizar, el hecho mismo de que haya ahí una satisfacción, ¿sí? Y decía, la boca, acá lo subraya bien, no se satisface con comida, ¿sí? Pero tampoco con placer bucal, no se satisface en ese sentido con nada, digamos, lo que puede satisfacerse algunas veces el estómago puede llenarse y no querer más, pero uno puede seguir, el bebé puede seguir chupeteando incansablemente, ¿sí? Bueno, no es que haya que pensar allí una satisfacción. Y además el objeto que Lacan subraya de Freud, digamos, que es enteramente independiente, ¿sí? Como decía en los tres ensayos, en verdad solamente es indiferente al goce en la medida en que se preserven los rasgos con que se lo constela, ¿sí? Por ejemplo, lo que se ve en el objeto transicional, ¿sí? No cualquier objeto cumple esa función, ¿sí? Tiene que tener, por ejemplo, el perfume de la madre, ¿sí? Pero, ¿cómo obviar además el carácter determinante de los cariños de la madre, que aquí Lacan sorprendentemente desestima, ¿sí? Los cariños del otro, digamos, y pensar que en esa pulsión solamente se trata del pecho natural, ¿sí? Como dice aquí, es muy llamativo, ¿sí? Hay que revisar esa función, dice Lacan, cosa que la función del pecho como objeto, ¿no? Digamos, cosa que nosotros estamos haciendo y por eso no aceptamos sin más que la pulsión contorne o cualquier objeto, ¿sí? Es una idea para revisar. Cuestionable, digamos. Ni siquiera el seminario sobre el objeto, el seminario 13, logra dejar atrás el modelo de la necesidad, que ya les mostré en varias reuniones en qué medida despista la concepción del objeto, ¿sí? La necesidad no cuenta, dice Lacan, ¿sí? Solamente cuenta, ahí está, este es el seminario 13, ¿sí? Les decía, la necesidad no cuenta, sino que lo único que cuenta es que deviene condición absoluta, ¿sí? Condición absoluta, dice, en la demanda, ¿sí? ¿Pero en la demanda de qué? Dice, de esa necesidad, ¿sí? Y vuelve otra vez a recaer, digamos, en la demanda que se origina de la necesidad, ¿sí? O sea que ven el problema, digamos, porque seguimos confundiendo lo que es el goce del chupeteo, por ejemplo, con la satisfacción de la necesidad llamada hambre, ¿sí? Y así podemos pensar en todos los casos. Eh, bueno, a ver. Es un día muy interrumpido, tengo que estar admitiendo los invitados que llegan tarde. Eh, no puedo grabar, es muy complicado. Y por suerte es un día de sol muy bonito. Eh, bueno, entonces decía, si esta base, esta mala base, digamos, de seguir apoyando la constitución del objeto en la necesidad, por más que esa necesidad se considere como pervertida, subvertida, alterada por el significante, etcétera, esta idea, digamos, que sigue teniendo en la base la necesidad, si esa base falsa, digamos, despista el abordaje del objeto oral, verdaderamente podemos decir que arruina por completo el abordaje del objeto anal, ¿sí? Que es lo que voy a mostrar a continuación, ¿sí? Este, bueno,
sería realmente muy, muy lindo que, como plantea Lacan aquí en el seminario 10, que el objeto anal surgiera cuando la demanda a la madre, ¿sí?, fuese invertida como demanda de la madre, ¿sí? Pero en verdad no ocurre así, ¿sí? Porque la demanda de la madre, por ejemplo, también interviene en relación con el objeto oral, ¿sí? Come, toma, dale, toma un poquitito más, ¿por qué dejaste la teta?, etcétera, ¿sí? O sea, esta demanda aparece de entrada, digamos. Entonces no es relevante qué pase con en el nivel de la demanda para ver qué ocurre con los goces orales y anales, etcétera. Ahí hay un problema, digamos. Por más que Lacan pretende sustituir la idea, y es necesario, digamos, erradicar la noción de desarrollo, ¿sí?, y sustituirlo por lo que serían etapas lógicas, me parece que en eso aún no logra desprenderse de esta secuencia, como si hubiera una secuencia lógica. En verdad podemos hablar de una coexistencia que ilustré el año pasado con el famoso modelo famoso para mí, modelo del volcán de Arinas, ¿sí? Pero bueno, en fin, lo que quiero decir es que esto no se corresponde con las cosas que nosotros podamos observar. Por otra parte, la caca en sí es algo relevante para la zona erógena anal solamente porque la estimula, ¿sí?, no porque el esfínter contribuya a cortar ese objeto, ¿sí?, como dice Lacan aquí, ¿sí?, viene al menos troquelado, digamos, ¿sí? Tampoco por ser resto, como dice Lacan, que está muy enamorado de esa expresión en estos años, tampoco por ser resto de una demanda, ese objeto es causa del deseo anal, como dice, con muchas comillas, ¿sí? Y como antes dijimos para el goce oral, ese objeto solo puede simbolizar la castración cuando se le agregue a eso la demanda de renunciar temporariamente a un goce, ¿sí? Cosa este, absolutamente contingente, que no necesariamente ocurre. Bueno. Tenemos además una cuestión que cuando interviene esa demanda de retener o de soltar el objeto, ¿sí? Porque esa demanda, ¿sí?, que puede aparecer en los padres, digamos, los otros primordiales del sujeto, ¿sí?, de que retenga o de que vamos, que suelte finalmente, etcétera. Eso es algo que interviene realmente después de que aparezca en el niño el deseo de gozar analmente, ¿sí? Ese deseo, entonces, no es, como plantea Lacan en el seminario 10, el resto de aquella demanda. Esto es muy importante. Es un deseo que no es el resto de una demanda. O sea, el modelo de necesidad, demanda, deseo no soporta la crítica de una buena observación, ¿sí? La educación excremencial enseña a jugar con las heces antes que el sujeto entienda incluso que salen de su cuerpo, ¿sí? Esa educación, entonces incrementa el goce, prolonga la estimulación y suma excitaciones ligadas, por ejemplo, a la alegría del otro, cuando los padres festejan, ¿no? Qué caca tan linda, como dice Lacan, ¿no? Los padres hacemos cosas insólitas realmente con los chicos. Cosa que Lacan finalmente reconoce cuando señala que el supuesto deseo de retener, ¿sí?, ese deseo de retener, que en verdad es el deseo de gozar, según yo lo entiendo, que ese deseo de retener no se deduce de esa educación, ¿sí? Finalmente lo dice, esto está como desperdigado en distintas páginas del seminario 10. Solo agrego del seminario inexistente, de la única clase del seminario inexistente, que el regalo excremencial no se concede al enigmático deseo del otro, ¿sí?, como lo dice Lacan aquí, sino a la explícita demanda de amor del otro. A eso se concede,
¿sí? Es con eso que se juega, digamos, que el niño hace el juego del regalo. Eso puedo decir, doy fe porque tengo experiencia paterna, digamos. Eh, bueno, ¿qué decir ahora del objeto escópico, el tercero en la serie? ¿Sí? Vimos el oral, el anal, ahora pasamos al objeto escópico. ¿Sí? Ante todo, Lacan lo liga con el cuerpo, que, como él señala muy bien, ¿sí? No es, esto habría que tenerlo siempre presente, ¿sí? Que el cuerpo no es el organismo en el sentido cartesiano del término, sino que es una sustancia gozante donde se encarna el significante. ¿Sí? El significante se encarna bajo la forma de inscripciones, huellas, letras. ¿Sí? No queda como significante, sino como huella. Este, el sujeto, entonces, es allí más bien víctima, ¿sí? Como dice Lacan en el Seminario Existente, es víctima en la pulsión escópica de un señuelo. Así que, en verdad, yo creo que es víctima de dos señuelos, o de un señuelo doble, si quieren, porque se fascina, como Lacan dice, con el I minúscula de A minúscula, es decir, la imagen especular y no con lo que sería el verdadero objeto, ¿sí? Pero a su vez, ese verdadero objeto, entre comillas, no es más que una fantasmagoría constelada, o sea que es un señuelo de un señuelo. ¿Sí? Bueno, eh, encontramos en el otro, como dice Lacan, la mirada que imaginamos y que no podemos ver. ¿Sí? Pero el ojo no tiene ningún apetito, ¿sí? El iris, les dije la otra vez, no es una zona erógena. Y el goce que el exhibicionista causa en el otro no excluye el suyo propio. ¿Sí? Digamos, es importante tener presente esto, digamos, que su goce se realice haciendo, trabajando para gozar, para hacer que el otro goce, ¿no es cierto? No excluye que goce de él, digamos, porque nada es sin goce. Bueno, y del cuarto objeto, la voz, solamente voy a decir una cosita. ¿Sí? Lacan propone estudiar sus dos encarnaciones principales, las voces en la psicosis y la voz del superyo, y sobre todo situar el origen A minúscula, digamos, ¿sí? Acá lo dice, el origen A minúscula del superyo, ¿sí? O sea, este, eh, algo que está en sintonía con lo que venimos trabajando del año pasado, ¿sí? Porque el año pasado vimos que esta instancia, la instancia superyoica, ¿sí? Deviene superflua si erradicamos el principio de placer, ¿sí? Por ejemplo, en las páginas 132 y 133 de Retoquecitos, el libro que resume lo principal del seminario del año pasado, pueden leer, lo voy a leer por extenso aquí. Disculpe porque es un muy buen resumen de todo el razonamiento y así me evito traer 20 citas distintas. El masoquismo verifica el principio económico entendido como redistribución con suma constante, no la tendencia al ahorro, ¿sí? Eso en referencia al equívoco del término economía. Supone en acción una culpa de origen ignoto solo para salvar el principio de placer a fin de que otra satisfacción, la de la necesidad de castigo, compense el sufrimiento causado por el masoquismo y salve ese principio, es decir, que cierren las cuentas del principio de placer. Sin este principio, entonces, en la suposición es innecesaria y cae el sentimiento inconsciente de culpa, creado solamente, esto es importante, para conciliar las observaciones con aquel principio. ¿Sí? Como no descubre el origen de esa culpa, Freud la atribuye al superyo, ¿sí? Que por eso mismo nosotros pusimos en duda. ¿Sí? La segunda tópica hace del superyo un sensor que es innecesario si no el principio de placer. ¿Sí? Darle además como apoyo clínico un automatismo que no critica ni censura, sustrae peso al argumento, lo vimos comparando lo que dice Freud con lo que dice Clerambault,
solo le quedaría entonces en pie cumplir la función de los padres por vía de identificación, ¿sí? Pero eso, les dije, podría no ser más que una réplica indicial, ¿sí? Que hemos discutido, digamos, al final del año pasado, ¿sí? El goce en el dolor y la reacción terapéutica negativa pueden explicarse sin inventar causas biológicas ni un sentimiento de culpa devenido en necesidad de castigo, ¿sí? Basta para ello apelar al carácter conservación de las pulsiones, etcétera, ¿sí? Es decir, que todos los argumentos con los cuales Freud sostiene la necesidad de una instancia superyoica caen si no suponemos que haya un principio de placer. O pueden en uno de solamente de esos casos, pueden incluirse en la noción de réplica indicial, de vuelta, sin necesidad del principio del placer y sin necesidad de hipotetizar esa instancia extra, ¿sí? Cosa que verdaderamente es difícil de pensar. Me imagino que para todos, para mí lo es, que estoy proponiendo estas ideas, me imagino para los demás, en fin, porque estamos acostumbrados a pensar siempre en términos de super-yo. Entonces, volviendo a lo que estábamos discutiendo acá, el origen, como decía Lacan, ¿sí? El origen A minúscula del superyo, ¿sí? Es entonces su carácter de réplica indicial que engendra un peculiar deseo de gozar, ¿sí? Pero su causa, eh, a mi entender, no es como propone Lacan la parte de nuestra carne que queda presa del significante, ¿sí? Es una nueva referencia más poética, pero referencia al fin al origen de la génesis del objeto a partir de la necesidad. No es entonces esa parte de nuestra carne que queda presa del significante y que resulta irrecuperable, ¿sí? Como objeto perdido dentro del otro, ¿sí? Así como el deseo de gozar no siempre es deseo del cuerpo de ese otro, ¿sí? Si nosotros creemos, como Alcibíades, que nuestro deseo apunta al alma encerrado en ese cuerpo, ¿sí? ¿Se acuerdan el feo semblante de Sócrates, las joyas preciosas que lo hacían atractivo a los ojos del otro, ¿sí? Desconocemos lo que lo causa, efectivamente, ¿sí? Como dice Lacan en el Seminario Inexistente, desconocemos lo que lo causa, pero no es un objeto, ¿sí? Sino lo que llamamos la réplica indicial, a partir del cual es constelado ese objeto, ¿sí? A medida que avanza su seminario sobre el objeto, este se presenta de todos modos a Lacan cada vez menos carnal y más necesitado de ciertas redefiniciones, ¿sí? Debe ser definido de una manera muy diferente, Lacan lo va notando, ¿sí? Y luego, más adelante, digamos, se presenta también como más cerrado en Freud, ¿sí? Más, no más adelante, quiero decir, en el seminario, como consecuencia de esto, se ve más errado también en Freud, ¿sí? Freud falló, digamos, al determinar el objeto de la histérica, de la joven homosexual, etc. Dice Lacan y estoy realmente de acuerdo. Una cosa que me pareció muy importante es la referencia a lo que pasa con el deseo en el budismo, ¿sí? Seminario 10. Para el budismo, comenta Lacan, mi deseo es ilusión, pues su objeto soy yo mismo, ¿sí? Y su falta de imagen especular, ¿sí? La falta de imagen especular de ese objeto, ya permite eh, sospechar que no es sino otra función de lo imaginario, ¿sí? Como dice Lacan, ¿sí? Es es una función de lo imaginario. Digamos, nuestras fantasmagorías no se reflejan en el espejo, ¿sí? Una función del imaginario que es lo que venimos llamando una constelación, ¿sí?
Pero el fantasma, dice muy bien Lacan, no es irreal, ya que sostiene, si no el deseo a secas, por lo menos el deseo de gozar fantasmáticamente, como lo revelan, por ejemplo, los sueños de obstinación que planteé en creo que la primera reunión del año pasado, y de lo que estuve hablando en Madrid también, el anteaño. Lacan entonces recicla el apotegma budista de que el deseo es ilusión, porque si hay un objeto de tu deseo no es nada más que tú mismo, ¿sí? Recicla ese apotegma haciendo del objeto A el sitio de mi singularidad, ¿sí? Es lo más yo mismo que hay, ¿sí? Cosa que, lejos de ser ilusorio, podría ser real, ¿sí? Como lo planteaba en estos años, si no fuera porque es una fantasmagoría constelada, ¿no? Como vengo tratando de demostrarlo. ¿Sí? Eh, Como les dije, el sitio de lo singular es el del analista en la transferencia, y acerca del engaño que la transferencia entraña, hay varias cosas que comentar en el seminario 12 dedicado a los problemas cruciales para el psicoanálisis, ¿sí? Es el seminario, muchas veces comenté, donde Lacan hace su autocrítica diciendo que no hay en psicoanálisis verdaderos conceptos, solamente hay problemas, este, y además del amor, incluso el amor de transferencia, da coordenadas que aquí podemos discutir, ¿sí? ¿Por qué hace Lacan? Es una pregunta, ¿sí? ¿Por qué hace del enamoramiento, Verliebtheit, por qué hace del enamoramiento algo anclado en lo real del principio de placer y a la vez narcisista, ¿sí? Yo creo que podemos tomarlo como una versión aproximada de lo que se deduce de nuestros planteos de este año, sobre todo, ¿sí? Porque si el objeto es constelado a partir de rasgos singulares de goce, ¿sí? Aceptamos que estos puedan describirse aproximadamente como propios de lo que el principio de placer tiene de real. Sería una versión aproximada, digamos, ¿sí? No estaría tan bien dicho, pero sería compatible con lo que venimos discutiendo. Y además el carácter de señuelo de ese objeto, ¿sí? Que ese carácter de señuelo se endilgue a que el narcisismo hereda la fantasmagoría que crea al objeto mismo, también sería compatible con lo que venimos discutiendo. O sea que creo que podemos y conciliar esta propuesta de Lacan en el Seminario 12 con lo que venimos trabajando. Él reconoce que el deseo surge de la marca que sobre el ser vivo deja el significante. Yo propongo que es más bien una huella, porque es distinto, y que el analista debe reconducir, ¿sí? El deseo a ese origen significante, ¿sí? Ahora, fíjense, esto quiero hacerles notar, que si el analista está en el lugar del resultado del proceso, cosa que recordé varias veces en estas últimas reuniones, entonces eso significa que su lugar no es el de un objeto, sino el de un trazo de goce. Y esto en función de lo que dice el propio Lacan en este seminario, ¿sí? O sea que tenemos aquí una vacilación, yo no la recordaba, digamos, pero una vacilación de la idea de que el lugar del analista es el del objeto A, y al mismo tiempo un antecedente, que podríamos decir tal vez el primer antecedente de la idea del analista como santón, porque en definitiva el santón tiene que ver con esa singularidad del goce en el lazo con el otro, ¿no? Bueno, me entusiasmo ver esto. Voy a terminar este quinto punto entonces comentando cuestiones vinculadas a la angustia y a la falta de objeto, que es un tema recurrente por el seminario de 10 sobre la angustia. Lacan observa que si bien inhibición síntoma de angustia parece decir que la angustia señala la pérdida de un objeto, no angustia el ir y venir de la madre con que el niño puede complacerse, sino su presencia constante, ¿sí? Cosa que en general sucede así, ¿sí? Ahora, me parece a mí
menos razonable adscribirla a la imposibilidad de desearla, ¿sí? Como si hubiera un aplastamiento del deseo, ¿sí? Que al exceso de goce, cosa que es patente en Hans, ¿sí? Y esta dialéctica entre deseo y goce es una versión simplificada, excesivamente simplificada de lo que me parece que acontece clínicamente, digamos, ¿no? En el caso de Hans, por ejemplo, está bien claro que no era la imposibilidad de desear a la madre, sino el exceso de goce. Lo había sobado tremendamente toda una mañana, y eso es lo que desencadena la angustia, cosa en la cual coinciden el padre de Juanito y Freud. Asociar la angustia a la falta de la falta, como lo hace Lacan varias veces en este seminario, me parece a mí que es apelar a un truco similar al que Freud hizo con el Lustgewinn para explicar la economía del bits, ¿sí? Digamos, es porque él necesita, de alguna manera, sostener el deseo en una falta, cosa que la vez pasada veíamos que no era imprescindible si admitimos la posibilidad de un deseo de gozar. ¿Cómo entender sino que Lacan achaque la angustia al lazo con un objeto perdido cuyo vacío debería preservarse? ¿Por qué tendríamos que preservar ese vacío y la angustia surgir de ese lazo con el objeto perdido? ¿Sí? Realmente me parece una explicación poco allí de razonable, aunque estemos muy acostumbrados a pensarlo de esa manera. No obstante, él nota que la presencia de ese objeto tiene el carácter de una huella, cosa que me parece muy bien, digamos, ¿no? Por lo que venimos discutiendo últimamente. Si la angustia no tiene objeto, ¿sí? Es Objektlosigkeit, ¿sí? Su carencia de objetos, ¿sí? Sin embargo, es angustia ante algo, recuerda a Lacan, son cosas que están en Freud, ¿sí? Y en ese caso, ese algo, ¿sí? ¿Será surco o red de huellas? Pienso que sí, ¿sí? Que es un surco, una red de huellas, ¿sí? A mi entender, ese algo que causa la angustia es precisamente lo que hemos llamado la réplica indicial, que es una batería de huellas, ¿sí? Ahora, responde al deseo del otro, esta idea, digamos, de que la angustia responda al deseo del otro, como manifestación del deseo del otro, ¿sí? Yo pienso que eso solamente ocurre cuando ese deseo del otro, por ejemplo, en el caso de la madre de Juanito, ¿sí? Hace desbordar mi goce. Y es a causa de ese desborde del goce que se produce la angustia y no porque el otro me desee, ¿sí? Pero, digamos, el que surja la angustia, además, como en relación con el deseo del otro, no es el único caso y es algo que sabemos bien. Digamos, he visto a veces en controles o en discusiones clínicas de jornadas un forzamiento para tratar de hacer encajar la idea de la angustia con respuesta al deseo del otro en casos donde no tiene ninguna relación con eso. Ahí creo que tenemos que abrir un poco el panorama. El peligro el peligro, digamos, de ese ante algo, ante qué cosa es que se sobreviene la angustia, ¿sí? No es ese deseo, sino, como dice bien Lacan, es algo interno, ¿sí? Pero llamar defensa, ¿sí? Defensa a lo que suscita, ¿sí? Ese peligro es verdaderamente innecesario si no suscribimos el principio del placer, porque con el principio del placer, caído el principio del placer, cae la dinámica de conflicto, defensa, etc. ¿Sí? Sin embargo, ya creo haber demostrado con pelos y señales que lo que nos orienta no es lo real, sino lo singular. Y si la angustia es la única señal que no engaña, como estoy de acuerdo, digamos, porque clínicamente lo constatamos, ¿sí? No creo que eso se deba a lo que indica de real, como plantea Lacan en el Seminario 10, sino al hecho de que atañe al núcleo singular de mi propio ser. En ese sentido, no engaña, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que señala esa señal de angustia? ¿Sí? Esta es la pregunta del $1.000.000 en relación al tema de la angustia. Y justamente en este punto, lamentablemente, Lacan sigue
ese resbaladizo camino abierto por Freud, ¿sí? Dice, por ejemplo, que en el varón el goce orgásmico coincide con la detumescencia del pene, ¿sí? Pese a que esa detumescencia en verdad sucede, viene después del goce orgásmico, ¿sí? No coincide, sino que viene después, a veces incluso mucho después, ¿sí? Y además achaca a esa caída la angustia del coitus interruptus, que fue un tema que interesó mucho a Freud en los orígenes, ¿sí? Pero le pregunto yo a ustedes, ¿no? ¿No era que la angustia surgía por la presencia del deseo del otro y porque faltaba la falta? ¿Sí? ¿Qué relación tiene esto con esta especie de puesta fuera de combate del pene después del goce orgásmico? O en coincidencia, como dice, que no es tal esa coincidencia. Es más probable, a mi entender, digamos, ¿sí? Es más probable que esa angustia se deba a un efecto de cierta constelación de la economía de los goces, cosa que sugiere por lo demás el esquema del nudo Borromeo de la tercera, ¿sí? No lo voy a comentar ahora, pero digamos, lo pueden ir a mirar allí. Por lo demás, yo solamente conocí un caso, acá les puse la referencia, ¿no? Lacan hace varias referencias a cuando hay que entregar un examen o una composición, lo que sea, y que hay chicos, adolescentes que pueden tener un orgasmo en esas circunstancias. Yo solamente conocí, tengo unos añitos de experiencia, un caso de orgasmos provocados ante la inminencia de entregar un examen, ¿sí? Pero no debía el goce a la angustia suscitada, sino a la masturbación involuntaria causada por la ansiedad de esa hora, ¿sí? O sea, era un muchacho que cuando estaba muy ansioso, lo que hacía era todo el tiempo temblaban sus piernas y ese temblor de sus piernas lo que hacía era producir una especie de masturbación involuntaria, ¿sí? Y además el resultado era el mismo, inclusive en situaciones ansiógenas que no estaban ligadas a dejarse arrancar algo, que es la lógica que utiliza Lacan para sustentar su argumento aquí, ¿sí? O sea, simplemente con que estuviera nervioso, digamos, ante una situación ansiógena, entonces ese temblor terminaba causando el orgasmo, pero por masturbación involuntaria. Bueno, realmente mediante un muy raro razonamiento, Lacan crea una mala relación entre deseo y goce en estos años, ¿sí? Eh, Dice, soy el objeto que me hace desear, lo resumo, soy el objeto que me hace desear una falta hecha al goce situado en el otro. Esto dice en definitiva, ¿sí? Y eso separa el deseo del goce a menos que se franquee el fantasma, ¿sí? Y además dice que el orgasmo es angustia porque hay una falla que separa deseo y goce, ¿sí? La verdad que nada de esto está justificado y además no me parece justificable, ¿sí? Y por lo tanto no creo que estemos obligados a suscribirlo, yo en particular no lo suscribo en absoluto, ¿sí? Voy a concluir entonces la discusión sobre el objeto señalando dos cosas alejadas de lo anterior, pero que me parecen importantes para la investigación que estamos llevando adelante. La primera es que el rasgo unario, esto es del seminario 13, ¿no? Habla del surgimiento del uno concerniente al objeto, ¿no? Cuando decimos falta uno, ¿sí? Dice el origen del rasgo unario, en definitiva es eso, un agujero, ¿sí? Lo que digo es que el rasgo unario no es el rasgo singular de goce, ¿sí? Ese rasgo singular de goce, como lo muestra el ejemplo que muestra Lacan aquí, es lo propio de la réplica indicial y no tiene que ver con la existencia de una falta en el conteo de los objetos. La distinción entre ambos tipos de rasgos, que es muy importante, está ya en el seminario 9 y la expliqué con muchísimo detalle hace como 10 años, ¿sí? No lo voy a reproducir aquí. Algo dije de todos modos cuando veíamos el seminario 9. El segundo punto es que por más que una falta solamente se defina en un universo simbólico, su detección, ¿sí? Piensen en esto, ¿no? Detectar la falta de uno, ¿sí? Depende de la existencia del imaginario, porque es necesario que haya por lo menos esa buena forma que me daba el todo, que me permitía cerrar el todo anterior, ¿sí? Un punto pendiente más breve y puede titularse La sexuación, ¿sí? Comienzo por
la roca de base de análisis terminable e interminable, ¿sí? Angustia, amenaza de castración, envía el pene, penis night, ¿sí? Lacan dice que la castración solamente limita el análisis si se le conduce en la dirección que lo hacía Freud. Ese era el límite de Freud, ¿sí? Y había dicho que esa dirección no era correcta debido, recuerden, lo dije hace un rato, a la mala concepción del objeto, ¿sí? Un error que nosotros pudimos reconducir a su origen en el principio de placer, ¿sí? Algo análogo, además, ocurre cuando Lacan enlaza duelo y castración, ¿sí? La identificación con el objeto, ¿sí? Que era lo que decía Freud como clave, digamos, de ese el problema del duelo patológico, por lo menos, esa identificación con el objeto no explica mi duelo, dice, si no agregamos el hecho de que este objeto era el soporte de mi castración, ¿sí? Yo era su falta, dice, y le falté, ¿sí? Como si fuera el autorreproche, digamos, ¿sí? Pero que el proceso sea doloroso no se debe, según Lacan, al corte de mis lazos con ese objeto que perdí, digamos, por muerte, por separación, lo que sea, como proponía Freud, sino al restablecimiento de los lazos, ¿sí? Dice así, no es el corte de los lazos, sino el restablecimiento de los vínculos que restauran, por así decirlo, la relación con el verdadero objeto que sería el A, ¿sí? Al que luego yo podría sustituir por otro, ¿sí? Ahí hay un debate de Lacan con Freud, ¿sí? En este punto, pueden repasarlo después si quieren con tranquilidad, pero pienso yo que tal vez haya algo de cierto en lo que cada uno de ellos propone, ¿sí? Aquí tal vez haya maneras de conciliar, al menos en parte, ¿sí? Porque en el estilo del lazo libidinal, con el ser que ahora me falta, ¿sí? Porque se murió, porque me separé, se consumaba en ese estilo un sinfín de goces que con sus rasgos singulares hacían de ese lazo algo único, por tanto, insustituible, ¿sí? Por eso jamás voy a poder sustituir lo que perdí con ese ser, que se me ocurrió llamarlo el juego que mantuve con él, ¿sí? Y tomé esto porque todo deseo sexual, lo comenta Lacan, ¿sí? En el Seminario 12, todo deseo es sexual en la medida en que es deseo de gozar, ¿sí? Y la forma ejemplar del deseo es el juego, ¿sí? Lacan, por otro lado, afirma, recuerda un refrán que afirma que post coitum animal triste, ¿sí? Sigue el refrán, mucha gente no lo dice, ¿sí? Preter, Lacan le dice mulierem galumque, es al revés, es mulierem que galum, ¿sí? O sea, excepto, digamos, las mujeres y los gallos, ¿sí? Es decir, todos los animales se entristecen, salvo las mujeres y los gallos después del coito, ¿sí? Pero en verdad pienso yo que quizás solamente se entristezcan esos hombres cuyo único juguete es el pene, que por un rato queda fuera de juego, ¿sí? Por eso se interrumpe allí el juego. No es así para todos los hombres. Lacan subraya esta disparidad, profunda disparidad, dice, entre los goces de hombres y mujeres, y aunque él la adscriba a inexistentes barreras en el goce, señala muy bien que no hay polaridad masculino-femenino, ¿sí? A mi entender, cuando en esta época él concibe la vasija de la castración, como le llaman el 10, ¿sí? La vasija de la castración como una botella de Klein, que es esta figura topológica que ven aquí, ¿sí? Como si fuera un tubito que luego entra, atraviesa sin cortarla, digamos, la pared y vuelve a salir por la boca, ¿no? Cosa que si ustedes entran por aquí, ven que siguen por acá y llegan al punto interior, ¿no es cierto?, sin haber atravesado ninguna superficie. Es una superficie uniláteral, digamos, ¿sí? La botella de Klein. No separa un interior respecto de un exterior, ¿sí? Como lo separaría una esfera, por ejemplo.
Entonces, cuando él concibe la vasija de la castración como una botella de Klein que no corta el espacio en dos, sugiere entonces que el campo sexual es unipolar y no binario, tal como lo propuse justamente apelando a esa misma figura hace unos años y lo reiteré además en el artículo sobre trans que saldrá en el próximo Lacan Quotidien, está un poco demorado, pero así me avisaron. Eh, por eso es que el sujeto solo toma del otro la identidad sexual, ¿sí? Si toma alguna, la toma del otro, ¿sí? No hay nada que, digamos, haya en el nivel del cuerpo, ¿sí? Ni siquiera en el nivel del significante en sí, que le permita la identificación, ¿sí? Necesita tomarlo del otro, ¿sí? Porque esa vasija de la castración es, por así decirlo, unilateral. El campo sexual es unipolar. La disparidad de goces, por otro lado, no depende de la anatomía, porque todo cuerpo da acceso a cualquier goce, incluido el fálico, ¿sí? Digamos, si algún goce brinda la vagina, no proviene de su sensibilidad, que es casi nula, como lo recuerda bien Lacan, ¿sí? Por otro lado, que la mujer suscite la angustia del hombre, porque su deseo de gozar de él solo se realiza castrándolo, no me parece que sea un resorte esencial de la sexuación, sino un mero fantasma viril que además es muy poco frecuente, la verdad. Clínicamente es algo que uno raras veces ve. El deseo de gozar, en cambio, sí me parece esencial y por eso acuerdo con Lacan cuando dice que la perversión es la norma, ¿sí? Sin embargo, nada me parece más fácil de refutar que la idea de que no hay goce en el campo del amor cortés, ¿sí? Que Lacan había estudiado en detalle en el seminario 7, ¿sí? Basta con leer, él se refiere a Dante como poeta cortés, ¿sí? Pero yo les digo, lean cualquiera de los sonetos que me encantan, sonetos dedicados por Dante a su dama, la adolescente, la pequeña Beatrice, ¿sí? Para captar ecos de un cuerpo que goza. Aquí les pongo uno de mis poemas preferidos, ¿sí? Tanto gentile, tanto l'esta pare la donna mia con el altrui se aluta con el lengo de ventre mando mute gli occhi non la dijo ni guardare. No lo voy a leer todo en italiano antiguo, pero fíjense lo que está diciendo, ¿sí? Una lengua que queda enmudecida, unos ojos temerosos, indescriptibles sensaciones, ¿sí? Algo que no puede entender quien no lo siente, etcétera. Si eso no son ecos de un cuerpo que goza, no sé qué son realmente, ¿sí? O sea que me parece absurdo pensar que el goce está excluido del campo del amor cortés, todo lo contrario. Bueno, aunque todavía me quedan algunas cositas para decir, sobre todo de los seminarios 12 y 13, antes de darle la palabra a mi querida Azucena Zanón, que está allí de Bariloche, que nos va a regalar un aporte suyo, solo voy a comentar unas líneas del seminario 11 que, a mi entender, se relacionan con cosas que Lacan, escribirá en su propia reseña del seminario 12 y años después en Literature, ¿sí? Aquí les pongo las tres referencias, ¿sí? La del 11 y en los otros escritos se encuentran la reseña del seminario 12 y esta última es de Literature, ¿sí? Tachar, ¿sí? La función de tachar que aparece aquí en el 11, ¿sí? La función de tachar, dice Lacan, es más primordial que la represión y puede equipararse a lo que Freud llamaba censura, ¿sí? Muy bien, estamos de acuerdo, ¿sí? Por lo tanto, podríamos no hablar de censura, sino de tachadura, sería mejor, ¿sí? Porque tiene que ver con huellas, ¿sí? En la reseña del seminario siguiente, del 12, ¿sí? Que escribe el propio Lacan, agrega que esa censura, o sea, esa tachadura, se franquea combinando nudos de lenguaje, ¿sí? Y la pregunta que planteo y que les planteo para pensar, para discutir, es si están hechos de significante, esos nudos, digamos, si están hechos de significante o de letra en el inconsciente, porque las dos cosas pueden existir en el inconsciente, significantes y letras, ¿sí? Recuerden la instancia de la letra en el inconsciente, por ejemplo. Y a mi entender es eso lo que responde Literature. Esa pregunta es la que responde Literature. Porque litura significa tachadura en latín, ¿sí? De ahí sale el título de Literature, ¿sí? Esa tachadura que Lacan aclara, ¿sí? No es algo que tache una huella previa, sino que es
esa marca, ¿sí? Esa litura, dice, es literal, ¿sí? O sea, letra, ¿sí? Y por lo tanto, esto nos permitiría reducir la censura, o sea, la tachadura, o sea, letra, ¿sí? Reducir la censura a una réplica indicial y así separarla finalmente, librarla del dinamismo conflictivo que Freud tuvo que forjar para explicar la repetición sistemática del síntoma sin tener que mandar a paseo su principio de placer, ¿sí? Para eso lo tuvo que hacer. Bueno, en fin. Le voy a pasar entonces la palabra, voy a sacar esto de aquí, le voy a pasar la palabra a Azucena Zanón. Azucena, podés, no, la presentación la voy a dejar porque tenías unas cosas unas imágenes para compartir con nosotros, ¿no? Que las comparto yo. ¿Te parece bien? Sí, sí, me parece bárbaro. Muy bien. ¿Podés poner tu imagen así, de tu cámara o no? ¿Está? Ahí está. Ahí está, muy bien. Bueno, buenos Muy días. bien. Te escuchamos, Azucena. En el último encuentro que tuvimos en este espacio, Gerardo dijo algo así como que la separación sería anterior a la alienación y a mí me produjo casi una conmoción, diría. Para hablar de esto, primero voy a mencionar brevemente las operaciones de alienación y separación que Lacan presenta en el seminario 11 en posición del inconsciente y que Miller trabaja en detalle en los signos del goce. Disculpen. Entonces, Lacan empieza diciendo que hay un campo del sujeto y un campo del otro. Sería el esquema 1, Gerardo. Ah, sí, ahora lo pongo. ¿No? Exactamente. Entonces ahí ubica el campo del sujeto, donde ubica un S1, y el campo del otro, donde ubica la cadena significante. Pero después Lacan hace una intersección, esquema 2, hace una intersección. ¿Por qué? Porque para explicar la operación de alienación, la relación del sujeto al otro, hace corresponder la alienación con la operación lógica de la unión, que implica que dos conjuntos que están unidos, disculpen, pero estoy con la garganta hecho un desastre, toma a todos los elementos que tienen estos dos conjuntos. A eso le llaman conjunción. Fíjense que en esta operación todos son significantes, está el S1 que es común al campo del sujeto y del otro, y si ahí puse S2, sabemos que si decimos S2 hay un S1, así que podría haber escrito tranquilamente S1, S2. Entonces, ante el otro del lenguaje que no preexiste, hay la posibilidad, por un lado, de identificarse a un significante, al S1, quedar fijado allí. Ahora, si hay S1 solo, no hay sujeto. En todo caso, un sujeto a advenir, que advendrá cuando se dirija al otro. Para salir de esa fijación es necesario el S2, cadena significante. Simplemente, la alienación es la entrada en el campo del otro. Operación necesaria en las entrevistas preliminares, porque si no hay llamado al otro, no hay consulta, aunque el análisis vaya en contra de la alienación. Entonces, esta primera operación ocurre en la cadena significante. Esta cadena, ya lo dije, es el otro. El S1 en el campo del sujeto es sin sentido, y la alienación es la constitución del sujeto, que en su propio campo está hipostasiado por el S1. Llamar al otro es ir hacia S2, a partir de allí entonces podemos definir el sujeto representado por un significante ante otro. El otro dará significación a los decires del sujeto, responderá a sus preguntas, porque acá dijimos que se trata solo de significantes. Lacan dice, ocurre que cuando el otro no contesta, algo de esto habló Gerardo y coincido con él, porque los niños hay una edad de los porqués donde insisten en preguntar,
se me ocurría mientras te escuchaba, Gerardo, y no es que no buscan la respuesta, que buscan la respuesta del otro, buscan la no respuesta del otro. Ese incesante ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, angustia al otro en todo caso, porque no sabe más qué decir, o lo harta, pero el pibe insiste en que no encuentre la respuesta, ¿no? Por eso me acordaba de esto cuando vos hablabas. Entonces, el sujeto representado supuestamente ahí, bueno, se angustia porque el otro no responde, y al estar representado por un sujeto, un significante ante el otro se borra, se hace objeto que cubre la falta del otro, identificándose al objeto de lo que supone el deseo del otro. Esta identificación fija la pulsión. Tenemos entonces la segunda operación, que es separación de la cadena significante, y Lacan explica esta operación con la disyunción, o sea, es la operación lógica, que se toman los elementos comunes, y los elementos comunes de estos dos conjuntos son dos faltas, las del sujeto y la del otro, y en ese lugar va a escribir el A. Son dos faltas que se recubren, que también se podrían escribir como el esquema 4. Así, ¿no? Ahí está. Que era como para explicar que están todos los elementos en juego. Bien. Cuando Gerardo planteó la posibilidad de pensar la separación previa a la alienación, como le decía antes, pensé que ahí había algo nuevo. Entonces le envié un mail comentando lo que se me ocurrió. Les leo el mail. Hoy hablaste del objeto previo al otro. Y pregunto entre paréntesis, ¿separación que al ser la primera produciría al otro, o porque el otro preexiste y al intervenir produce el objeto? Me preguntaba si se trataría del encuentro de dos cuerpos en el baño de la Lange, canturreos y meseria cunar, como ejemplo de dos cuerpos abrazados que gozan. Por supuesto, amamantamiento, heces, mirada y voz. Encuentro que genera zonas de goce. Agujeros que surgen por la entrada, entre comillas, entrada del cuerpo del otro. Entonces recordé en el seminario 20 que Lacan dice, gozar tiene esta propiedad fundamental de que sea, en suma, el cuerpo de uno el que goza de la parte del cuerpo del otro. Pero esta parte del cuerpo del otro goza también. Y no me parece indiferente que el cuerpo del otro goce o no en esta relación, digamos. Entonces, Gerardo me responde este mail que lo extienda un poco, y entonces anoté como puntos. Una vez más, la última enseñanza de Lacan viene a enseñarnos acerca de las anteriores. Otro punto es el objeto A, objeto real, cortado o caído de un cuerpo, que presenta en el seminario 10, necesita un andar en la enseñanza de Lacan para ser parte de un discurso como plus de gozar y terminar por ser un semblante en el seminario 20. Otro punto, si con el discurso del amo, del inconsciente, Lacan presenta las operaciones de alienación-separación en una sola, ¿qué operación es primera? Les voy a leer muy brevemente de la revista Lacaniana 18, dos relatos de testimonio, uno de Graciela Brodsky que dice, una fiesta, de regreso a casa mis padres me alzan, ríen y me sientan arriba de un armario. El clima era gozoso, pero en mí, que todavía no disponía del lenguaje, esas risas incomprensibles, ese sonido, esa excitación enigmática provocaron un grito y un llanto que aún recuerdo.
Graciela hacía chistes con que se había transformado en la que arruinaba la fiesta del otro y la fiesta propia, ¿no? Y además así lo hacía, ¿no? Con Débora Rabinovich, ella dice que tendría 5 años, era una nena charlatana y muy alegre, estaba con su mamá mirando cómo ella se maquillaba, suena el teléfono, fui a atender, dice, lo que recuerdo, una voz femenina que me dice, Débora, hola, yo soy la novia de tu papá. Volví al baño, mi madre me preguntó quién era, contesté inmediatamente como si nada. No sé, nadie. Con ese no sé que respondí de un modo tan espontáneo para salir de la situación, quedé encerrada en otra situación en relación al saber, fijada al no ser. Al no ser. Bien, yo esto lo llamo novela del trauma. Podés sacar los esquemas, Gerardo, si querés. En estos dos testimonios del pase encontramos eso que llamo novela del trauma. Digo novela porque hay un relato, una escena, un objeto. O lo es la del fantasma que hace consistir al objeto A. Ese A del que Freud dice que no hay, que puede ser cualquiera. En ambos casos se crea un otro que justifique el goce del parlet. Entonces el A, suponiéndole anterioridad lógica a la consistencia otorgada después, es la A, y juego con A escrito en cursiva que bordea un agujero. El borde de un agujero, y ahí entraría el otro, cadena significante, dándole significación a lo que se habría desprendido para constituir el agujero. Quizás por eso Lacan agregó voz y mirada, que Freud menciona en las pulsiones de sus destinos, ¿no? Entonces, la separación podría pensarse anterior a la alienación, ya que la alienación es la entrada en el lenguaje. La pregunta, una de las tantas, es si el objeto A se crea para justificar el goce y es posterior al borde que generó la A, ¿cómo fundamentarlo? Ok, buenísimo. Bueno, me parece, agradezco mucho a Azucena este aporte y sobre todo las preguntas que suscita, ¿sí? Porque abren, me parece, a una investigación muy rica que es la que hiciste en acto, digamos, en tu contribución, que es poner a prueba esto que discutimos a la luz de lo que ocurre en la experiencia analítica, y qué mejor que verlo en los testimonios del pase, ¿sí? Voy a agregar uno más. Cuando mencionaste el de Graciela Brodsky, el de Débora Rabinovich, pensé en un tercero que vengo discutiendo ya hace como un año en un cártel con gente de Estados Unidos, de la Lacanian Compass, que es el viejo caso de Leiris, el de Richemont. Lo comento para los que no lo tengan presente brevemente, ¿sí? Él estaba jugando felizmente, ¿sí? Felizmente se dice en francés heureusement, ¿sí? Pero en lugar de decir heureusement, ¿sí? Dice la palabra, era un niño chiquitito con su media lengua, dice heureusement, ¿sí? Le faltaba la primera sílaba, ¿sí? Y la madre le corrige diciéndole heureusement. Y esto provoca en él una especie de caída, de tristeza, de melancolización muy marcante, ¿sí? Y la cuestión es entender qué es lo que está en juego allí, ¿sí? Es el impacto del significante sobre el cuerpo, ¿sí? Es decir, ese heureusement, ¿sí? Que dice la madre, ¿sí? Impacta y produce sobre el cuerpo un trastorno de la economía de su modo de gozar, que luego deja esa marca, etc., ¿sí? O el procedimiento es un poco más complejo, digamos, ¿sí? Y él descubre, ¿sí? En el hecho de ser corregido por la madre,
un goce del sufrimiento que no lo abandona más. Y entonces no es la causa, sino el instrumento, ¿sí? Ese significante de la madre, con el cual él se hace dueño de un goce que no lo abandona en lo sucesivo, ¿no? Y ahí lo que tenemos es ese Rochemont como réplica indicial de lo que es el hallazgo de ese nuevo goce, ¿no? Entonces yo creo que tu planteo va directamente a eso. Es como si tuviéramos que imaginar una microscopía del trauma, ¿sí? Para ver qué es lo que funciona como eficaz. En definitiva es eso, ¿sí? Y es eso lo que tenemos que trabajar en toda experiencia analítica. La segunda cosa que quería mencionar, no en respuesta, sino en continuación de lo que aportaste, Azucena, es esta imagen muy bonita, casi poética diría, de el niño y el otro primordial en una especie de baño de la lengua, ¿no? Es casi como una imagen Eso pasa por como... haber tenido hijos y sobrinos. Realmente, realmente. Pero es muy bonita la imagen, ¿sí? Pero, digamos, ese baño, me gustó la imagen del baño de la lengua, ¿sí? Es una metáfora que Lacan y Miller han utilizado en algunas ocasiones, pero aquí tenía como una especie de potencia poética por esta cosa de envoltura, ¿no? Que señalabas en tu intervención. Y llamarlo baño de la lengua, ¿sí? Me parece además tremendamente preciso, ¿sí? Porque cuando uno ve o lo vive, digamos, lo que es esa experiencia primera, digamos, del contacto cuerpo a cuerpo en el baño de la lengua, ¿sí? La lengua es una especie de susurro, es una especie de ronroneo del gato, es algo que tiene eco en todo el cuerpo y que no tiene que ver con ninguna función significante o de comunicación o de lo que sea, ¿sí? Es como la musicalidad, la vibración, es eso lo determinante y es lo que el niño de entrada, el poquito tiempo de nacido, empieza a tratar de reproducir también para sí, porque percibe que hay un goce enorme en eso y empieza a hacer pequeñas modulaciones como si uno dice, parece que ya quiere hablar, ¿no es cierto? Y lo que está haciendo es producir esas modulaciones, esas sonrisas, esas miradas, etcétera, donde hay una explosión de goces enorme. Entonces, creo yo que es muy importante tener presente esto de cómo la lengua, digamos, funciona no por sus elementos significantes, sino por lo que tiene de goce, por el goce mismo de la lengua. ¿Está? Esa imagen del baño de la lengua me pareció muy precisa. Además de poética, es precisa, digamos, ¿no? Y te quería hacer una pregunta para redondear, digamos, lo que fue el intercambio que iniciamos ahora, o para relanzarlo en otro sentido. Luego de esa conmoción de la vez pasada, cuando dije lo del antecedente, lo sugerí, digamos, la posibilidad de una antecedencia de la separación respecto de la alienación. ¿Cuál es tu conclusión por el momento? Mirá, yo te decía, bueno, le cuento a los demás, le decía en el mail, vos usás una metáfora del volcán de harina, yo uso la metáfora de dejar leudar. Pero estoy muy entusiasmada con esto, porque hay algo ahí que se abrió, es como decía al principio, hay algo nuevo y a mí cuando es algo nuevo, me puede, me puede. Bueno, me alegro mucho. Hay una definición que encontré hace poco, no me acuerdo si lo llegué a mencionar la vez pasada, pero fue en estos días, de un viejo texto de Miller, donde explicaba qué era la transferencia de trabajo, ¿sí? Decía que la transferencia de trabajo era un debate razonado. ¿Sí? Y que eso era lo que otorgaba al lacanismo su orientación, que los debates fueran razonados, ¿no? Y me parece que en este sentido lo que se produjo con este intercambio, y que es el clima que estoy tratando de conservar en el seminario, es transferencia de trabajo. Es decir, que podamos debatir, ¿sí? Que podamos discutir razonadamente, dando los argumentos, etcétera, para lo cual es necesario, por supuesto, por lo menos permitirse afrontar lo nuevo,
¿sí? Salir un poco de la repetición de la cita de autoridad, ¿no? Que es lo habitual y lo que empobrece tanto la discusión. Sería como la langue para nosotros, entre comillas, ¿no? Porque es cierto, el lenguaje es aburrido, pero la langue tiene toda esta cuestión gozosa que mencionaste, que, bueno, viva la vida. Sí, verdaderamente es así. Te agradezco muchísimo, Susana. No, al contrario. Pongo una última diapositiva simplemente para señalar algo para la próxima vez, que es, a ver si lo tengo por aquí. ¿Ven ahí los otros escritos? Sí, se ve, Gerardo. Bien. Bueno, porque la próxima vez voy a tomar algunas pocas cosas pendientes todavía que me quedan de los seminarios 10 al 13 y quizás comente, si no todo, por lo menos buena parte de los dos que siguen, el 14 y el 15, sobre la lógica del fantasma y el acto psicoanalítico. Pongo esta diapositiva solamente para recordarles que en los otros escritos están las reseñas que el propio Lacan hizo de los seminarios 11 al 15, ahí se las subrayé. Y quería comentarles que, bueno, con esto ya hemos visto la mitad de los seminarios, ¿sí? Que la próxima reunión va a ser cuando cae el 10 de junio, ¿sí? Nos quedan por ahí unos minutos todavía, si alguien quiere tomar la palabra, hacer algún comentario respecto de lo que trabajamos hoy, del aporte de Azucena también, con mucho gusto, ¿sí? Pueden levantar la mano o directamente abrir su micrófono y o su cámara y participar. Diego, ¿y vas a participar? ¿Te veo ahí? No, abrí la cámara solamente. Ok. Es un espacio de intercambio, me imagino que deben tener preguntas. Vamos. Aprovechen el clima de trabajo. Ahí, ¿quién apareció? Verónica Hernández, México. ¿Qué tal, Verónica? ¿Vas a participar? No te escuchamos. Está como, aunque tenés habilitado el micrófono, es como si no funcionara el micrófono. No se escucha nada. Pero podemos resolverlo tal vez con una llamada telefónica por WhatsApp. Yo pongo el WhatsApp en altavoz y lo pongo para que todos escuchen. Sin imagen, por favor, la llamada telefónica de WhatsApp, Verónica. Así lo pongo para que los demás escuchen. A ver ahí. Bueno, vamos a poner el volumen al máximo. ¿Ustedes escuchan los demás? Bajito. A ver, Verónica, si puedes acercar más acercarte más al teléfono. Se escucha un poco bajito. A ver ahí se escucha mejor, me parece. Bueno, solamente son sencillas. No. Gerardo, si vos podés acercar el micrófono al teléfono. Bueno. Quizá acercarlo más a la boca. Voy a poner, voy a ser el traductor. Ajá. Sí. Habíamos estado, bueno, por lo menos en mi caso, en la lectura que tenía que ver con eso real, pero tú propones ese de lo singular de mi propio ser, de lo real, si pudiera, me quiso hablar de ello. Sí, la pregunta de Verónica, bueno, corto.
La pregunta de Verónica es por qué dije que el núcleo del ser era singular y no real. Bueno, eso es algo que discutí en bastante extensión en el libro de En busca de lo singular, hace ya más de 10 años. Simplemente comento que Lacan considera que el núcleo del ser, es decir, lo singular, es real solamente durante los años 60, digamos, cuando lo considera que es el objeto A, ¿sí? Entonces, pensar que la angustia es lo que no engaña por el hecho de que sea real es algo que no se va a poder sostener, que el objeto A sea real, es algo que no se va a poder sostener en la última enseñanza. Sin embargo, nosotros efectivamente vemos en la clínica que la angustia es el único de los afectos que no engaña. Entonces, ¿cómo lo justificamos ahora si no es por el hecho de que haga acto de presencia allí lo real? Bueno, digo, es porque justamente atañe al núcleo singular de mi ser, ¿sí? Y en ese sentido no hay engaño, ¿sí? No me disfrazo de otro en el núcleo singular del ser. Eso para responder a grandes rasgos, porque además Clarisa Kisilov quiere intervenir y me gustaría escuchar su intervención. Clarisa, ¿puedes poner tu cámara? Sí, pongo la cámara. Hola, ahí estoy. Bueno, primero que... Si te escuchamos. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto, Clarisa. ¿Se escucha? Sí, Sí, muy bien. Bueno, respecto de la intervención reciente, fui a leer la indicación del texto de Virtualia sobre la dimensión intersintomática e interfantasmática. Bueno, estoy trabajando sobre eso. Y al también escucharme un poco en mi intervención de la clase anterior, un poco para ir retomando, lo que veía era digamos, en el desarrollo de la enseñanza, una profunda interrogación respecto del lugar del otro, que me parece que, digamos, y en última instancia, el lugar y el lazo, ¿no? Si era el lugar o el lazo, lo digo todo muy sintético, porque me parece que pone un poco en discusión la intervención de Azucena, que a mí también me tocó muy fuertemente, y en el sentido de que voy a contar una experiencia, una intervención de un análisis, porque también esto marcaba la dirección de la cura durante muchísimos años en nuestra clínica, y los efectos, y recuerdo que, bueno, la persona en cuestión en ese momento ubica como si yo hubiese completado el proceso de alienación, pero faltaba la separación. Yo me sentí un poco aliviada en ese momento porque, bueno, no me sentía una psicótica, pero que algo me faltaba. Digo esto porque me impactó también en lo personal eso, porque es para repensar lo que estamos haciendo un poco, ¿no? La cuestión del objeto y sobre todo el lugar del otro, muy interpelado, digamos, en la última enseñanza de Lacan, que me parece que pone en discusión y en tensión esto que Azucena traía también, ¿no? Y que lo interesante de esto es el efecto que a uno le produce esto de repensar o sobre todo pensar algunas, digamos, definiciones un poco por fuera de la estructura, digamos, ¿no? Es decir, un poco citas no tan comunes. Así que, bueno, me gustó la intervención de Azucena porque a mí también me tocó lo de alienación y separación y me parece que está bueno por lo menos ir pensando. Y bueno, lo de digamos, la dimensión inter está pendiente para mí. Sí, un comentario al margen de lo que decís, Clarisa, pero que toca el espíritu del seminario, es que supongamos que Azucena, para tomar un ejemplo, ¿sí? Después que deje leudar la masa de su elaboración, llegue a la conclusión que era su punto de partida inicial, que como antes, primero es la alienación y después la separación, la manera en que lo pensábamos clásicamente.
Para ella no va a ser saldo nulo el recorrido, porque ahora cuando ella diga que la alienación es primera, va a ser porque ella lo descubrió, no porque otro se lo haya dicho. ¿Sí? Claro. Y es muy distinta la posición cuando sucede eso. A mí me ha pasado muchas veces, yo lo he comentado en la intimidad de mis amistades, que me la paso descubriendo la pólvora. ¿Sí? Es decir, que tengo una idea súper novedosa que después encuentro que ya existía hacía 50 años, ¿sí? Esquemas incluso a veces, etc. Pero no es lo mismo tomarlo porque me vino del otro y que por eso lo acepté, qué sé yo, por transferencia, que haber llegado a esa conclusión después de un debate, incluso contra mí mismo. ¿Sí? Por eso decía, es importante, digamos, uno se apropia verdaderamente de la cosa en lugar de repetir las cosas como en una lengua muerta, ¿no? O sea, recupera algo de la vivacidad de la lang de la que hablaba Azucena. Tenemos una intervención más de Flavia Valicente, aunque nos pasamos del tiempo, estoy entusiasmado, así que vamos a dejarlo unos minutitos más. Flavia, ¿querés participar? Poné tu cámara y tu micrófono, por favor. Hola, ¿me Sí. escuchan? A ver Sí, la cámara. Ahí. La cámara, capaz que si Diego apaga la suya se vea. Ahí está. Bueno, no importa. Estoy intentando encenderla, pero Bueno, no importa. bueno. Tomo la referencia, en realidad, es un poquitito, un párrafo anterior de la referencia que tomaste del seminario 13, y a mí me queda como enigmática. Es necesario haber llevado las cosas bastante lejos y muy precisamente en un análisis para llegar al punto donde tocamos en el fantasma el objeto A como el bastidor. ¿Vos podés a ver este enigma, el objeto A como bastidor? ¿Qué es lo que entendés vos, Gerardo, como esto? Sí, bueno, ahí hay que dar un montón de referencias antes para explicar, por ejemplo, toda la discusión de los cuadros de Magritte que hace Lacan, particularmente los de la serie que Magritte tituló La condición humana, ¿no? Donde aparece, por ejemplo, un cuadro delante de una ventana que pinta exactamente lo que aparece en esa ventana. Exacto. Y ese sería como el bastidor, ¿no? Porque la idea de Lacan es otra metáfora que él utiliza para decir que ese bastidor, por más que su función sea de señuelo, es bien real. Digamos, uno se puede chocar con un bastidor, ¿sí? O sea, que el hecho de que yo pinte, por ejemplo, no sé, el mar que está más allá de la ventana, ¿sí? No hace que eso sea una ilusión porque estoy reproduciendo lo otro, sino que es bien real. Yo me puedo chocar en la cabeza contra las paredes. Hace una referencia también al famoso concurso de pintura de la Grecia antigua, donde había uno que pintaba creo que eran unas uvas y los pajaritos querían picarlas porque estaba tan perfecta, y otro que decía que iba a descorrer el velo y resulta ser que el velo era lo que estaba pintado. Bueno, son varias metáforas a las que apela Lacan como para mostrar que hay algo bien real en aquello que causa el efecto de ilusión. Es decir que se genera una ilusión no significa que no sea real. ¿Sí? Este es un punto muy interesante porque real imaginario no quedan separados y ni tampoco lo real como algo opuesto del semblante, sino algo que se articula muy íntimamente. ¿Está? Pero digamos, explicar más el detalle de esa referencia sería un poco difícil, digamos, ¿sí? Tendría que dar ahí muchas más coordenadas, ¿está? Pero agradezco mucho la pregunta. Aprovecho, digamos, como para que vean claramente uno de los puntos en los cuales podemos ver en Miller un autor, ¿sí? Que es el hecho de que él ha hecho un esfuerzo muy grande por encontrar contrapuntos, distinciones entre real y semblante que en Lacan no están. ¿Sí? De vuelta, ahí hay un debate Miller-Lacan que es interesante no apagar limando asperezas, sino al revés, mantener vivo como para pensar. ¿Sí? Bueno, agradezco mucho a todos, ya nos pasamos mucho de la hora. Nos vemos entonces en la próxima reunión, el segundo jueves de junio. ¿Está? Gracias a todos.